¿Cómo van con el práctico, chicos? ¿Pudieron hacer todos los ejercicios de la parte de manejo de errores? Hola, buenas a todos. ¿Era hasta el 4 hacer, no, profe? Sí, y si querías hacer el ejercicio extra que pasé por el chat. Ah, no, no sé si lo puede pasar de vuelta, profe, porque no lo encontré el otro día, me acabo de acordar. Ahí lo paso por el chat y ya lo paso en el grupo de WhatsApp. 72. Ahí está. Bien. ¿El resto todo bien? Eran bastante sencillos los ejercicios, ¿no? Sí, profe, no hubo problema. Bien, buenísimo. Entonces continuemos entonces con el nuevo tema. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, el otro tema que vamos a ver ahora es el tema de cómo se manejan archivos o ficheros. Bueno, creo que todo el mundo conoce lo que es un archivo en una computadora. Por ahí a veces vamos a necesitar trabajar con mucho dato, necesitamos importar datos de otras fuentes y ahí es donde nos sirven los archivos. Entonces, nos sirve en vez de evitar de estar ingresando todo por teclado o cuando tenemos que manipular con una gran cantidad de variables. Y la otra ventaja de los archivos es que nos permiten persistir información. Entonces, por lo general, los archivos son bits almacenados en algún dispositivo de memoria persistente, como los discos duros, y los archivos tienen tres características. Un nombre, una extensión, la extensión sería PDF, doc, TXT. ¿Qué otras extensiones famosas conocen? PNG, GIF, .pi, .ipinb, ninguno va a nombrar esa. Bueno, la extensión nos indica más o menos cómo está codificado el archivo. Bueno, el nombre es el nombre que le ponemos al archivo y también todo archivo o fichero tiene una dirección o ruta de directorio, ya sea que esté guardado en el disco local C, que esté guardado en mis documentos, que esté guardado en el escritorio, que esté guardado en el Drive o que esté guardado en la nube. Sí o sí siempre va a tener una dirección o una ruta. Bien, lo que vamos a ver en este tema van a ser tres tipos de ficheros. Vamos a empezar viendo los TXT, creo que todo el mundo alguna vez usó un TXT, que es texto plano. Vamos a ver lo que son los archivos CSV, que significa valores separados por comas. Y vamos a ver los archivos que son, o el formato JSON. JSON más un formato que un tipo de archivo, pero vamos a ver también aquí. Entonces, para trabajar con ficheros, por lo general siempre se realiza lo mismo. Necesitamos crear el archivo, necesitamos abrir el archivo para comenzar a trabajar, necesitamos cerrar el archivo y una función de extensión para añadir información al archivo. Por lo general, estas son las tareas que se utilizan cuando usamos archivos. Ya van a ver que lo mismo, se abre el archivo, se lo trabaja el archivo y se lo cierra. Se trabaja siempre de la misma forma. Y cuando yo digo se trabaja el archivo, no es más que procesar la información, que procesar cosas es lo que venimos haciendo desde que comenzamos el curso. O sea que mucho problema no debería haber. Entonces, por ejemplo, para la creación y escritura de un archivo, por ejemplo, yo puedo tener una variable, un texto, que va a almacenar una cadena de texto. Luego, yo necesito saber la ruta o la dirección donde va a estar el fichero y también necesito un modo de cómo vamos a trabajar el archivo. Ya sea si lo vamos a abrir
para leerlo, si lo vamos a abrir para escribirlo. Eso se significa el modo. Hay distintos modos. Entonces, una vez que yo ya tengo la ruta o la dirección del archivo y el modo con que lo vamos a trabajar, yo puedo declarar una variable, en este caso fichero, y lo primero, como le dije, hay que abrir el archivo. Entonces eso lo hacemos con la función open, donde le pasamos la ruta del archivo y el modo con que vamos a abrir el archivo. W significa que vamos a crear el archivo y vamos a escribir. Y si el archivo existiese, lo vas a sobreescribir y vamos a perder la información del archivo anterior. Bien, una vez que ya lo tenemos abierto, podemos empezar a trabajar sobre el archivo o a procesar la información del archivo. En este ejemplo, vamos a escribir algo en el archivo, entonces podemos hacer un fichero.write. La función write me permite escribir algo en el archivo y le pasamos como parámetro la variable texto que tiene la cadena de texto. Y por último, siempre hay que cerrar el archivo. Entonces hacemos un fichero.close. Entonces, como ven, el trabajo es el mismo. Se abre el archivo, se lo trabaja el archivo y se cierra el archivo. Siempre se usa lo mismo. Ahora, si yo quisiera leer el archivo, de nuevo, yo voy a tengo que abrir el archivo, en este caso, usamos el open, pasamos la ruta del archivo, y en este caso yo le paso el modo con el que vamos a trabajar el archivo. En este caso le paso una R, que significa que solamente vamos a leer el archivo, no vamos a poder escribir. Luego yo puedo hacer una lectura completa del archivo, donde yo atesto a la variable texto, haciendo el uso de la función read, leo todo el contenido del archivo. Luego cierro el archivo, siempre cierro el archivo, y luego puedo imprimir el texto que estaba en el archivo. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, bien, profe. Sí, Bien. profe. Luego también podremos usar la función readlines. Es otra función para leer un archivo que me va a generar una lista con todo el contenido del archivo que tengamos. Una lista donde cada elemento va a ser un renglón, si lo quieren ver. También se trabaja de la misma forma. Abrimos el archivo, le paso la ruta y le paso el modo con el que vamos a abrir el archivo. Leo el archivo o vemos la forma de cómo lo vamos a leer. Entonces aquí, usando esta función, voy a crear una lista de líneas. Luego cierro el archivo y muestro por pantalla el texto. ¿Qué pasa si yo quiero agregar datos a un archivo que ya existe? Recuerden que si yo uso el modo W, siempre me va a crear el archivo y si ya existe me lo va a suscribir y vamos a perder toda la información. En el caso que nosotros queramos agregar información a un archivo que ya existe, de nuevo, abrimos el archivo, pasamos la ruta del archivo y cambiamos el modo con que lo abrimos al archivo. En este caso nos conviene usar el modo A, que significa de append, o sea, de añadir algo al final del archivo. Entonces, una vez que yo abro así, me va a permitir escribir algo en el archivo y me lo va a escribir al final de todo el archivo. Y luego cierro el archivo. De nuevo, se abre el archivo, se trabaja el archivo, se lo cierra el archivo. Después tenemos otras funciones como el método seek y read. Bien, siempre que abrimos el archivo, por lo general se va a parar en el comienzo del primer renglón. Eso se le llama un puntero, o sea, nos indica dónde estamos parados en el archivo. Entonces, podemos cambiar dónde nos ubicamos dentro del archivo usando el método seek, donde tenemos que indicarle un número de caracteres para luego leer esa cantidad con el método read. Entonces, por ejemplo, yo abro un archivo, lo voy a abrir en modo lectura, y usando la función seek y pasándole 0, le estoy indicando que me ponga el puntero al inicio del archivo, al comienzo del primer renglón. Luego, yo ya ubicado ahí, le puedo decir que me lea los 10 primeros caracteres, usando la función read y le paso la cantidad de caracteres que queremos leer. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo, si yo quisiera posicionarme al inicio del segundo renglón,
podría ser de la siguiente forma. Abro el archivo, modo lectura. Aquí, si hago un fichero .zip de 0, me paro al comienzo del archivo y luego puedo hacer de nuevo un fichero .zip, pero del tamaño de la primera línea del archivo. O sea, fichero.readline, acá está mal, falta una A, .readline, me lee la primera línea, entonces le calculo el tamaño y me paro al final de esa línea. Entonces ahí ya estoy al comienzo del segundo renglón. Y de ahí ya puedo empezar a leer. Esto es si queremos ubicarnos manualmente en algunas partes del archivo. Por ahí lo necesitamos y nos viene de maravilla. ¿Esto se entendió, chicos? Y creo que igual funcionaría, creo. Habría que probarlo. Creo que funcionaría. ¿Lo puede explicar una vez más, profe? Bien. A ver, veamos. Me muero de amor. Acá. Ahí se ve mi blog de notas. ¿Sí o no? ¿Se ve, se ve, se ve? Bien, a ver, esperen ahí. Hagamos un repaso rapidito. Carlos, ahora vamos a empezar a ver lo que son archivos o ficheros, que son los archivos que tenemos en la computadora, que nos viene genial cuando hay que ingresar muchos datos o necesitamos persistir información en algún lado. Los archivos de extensión, la extensión vendría a ser si es el punto PDF, el punto TXT, el punto JPG, el punto PI. La extensión por lo general nos indica cómo va a estar codificado el archivo y todo archivo tiene una dirección o ruta de directorio, es decir, dónde está almacenado, ya sea que esté almacenado en el disco local C, esté almacenado en el escritorio, esté almacenado en un Google Drive, esté almacenado en un pendrive, hay una dirección, o en la nube, siempre hay una dirección. En este módulo vamos a ver 3 tipos de ficheros. Vamos a ver los TXT, que me imagino que todos alguna vez usamos un TXT, que es texto plano. Vamos a ver los CSV. CSV son valores separados por coma, que por lo general se utilizan en el Excel. Desde ahí se puede importar siempre en CSV. Y los JSON, que no es en sí un archivo, sino es más bien un formato, pero también lo vamos a ver. Entonces, las tareas que siempre vamos a realizar con ficheros o las más básicas es la creación de un archivo, vamos a abrir un archivo, vamos a cerrar un archivo y vamos a añadir información al archivo. Por lo general las tareas con los ficheros es lo mismo, se tiene que abrir el archivo, se lo procesa, ese procesa es cualquier cosa, pero lo venimos haciendo desde el comienzo de la clase, o sea, desde el curso, o sea que procesar ya sabemos. Procesamos la información, escribimos el archivo, recabamos datos, lo que fuese. Y luego siempre el cierre del archivo. Entonces se abre, se trabaja y se cierra. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de una creación de un archivo, como por ejemplo tenemos un texto con una cadena de caracteres. Luego, como dije, hay que abrir el archivo con la función open, donde le pasamos la ruta del archivo y el modo en que vamos a trabajar el archivo. El modo indica si lo vamos a abrir a modo escritura o a modo lectura. La W indica que lo creamos, primero se crea y lo podemos escribir. Y si el archivo ya existe, lo pisa. O sea que perdemos si ya hay un archivo que tiene el mismo nombre. Luego trabajamos el archivo, en este caso escribimos el texto, y luego lo cerramos. Luego lo mismo, si vamos a leer, de nuevo, lo abrimos en modo lectura, la R indica modo lectura. De nuevo aquí con la función .read, leemos el total del archivo, cerramos el archivo y puedo imprimir por pantalla lo que contenía el archivo. Luego tengo el método readLines, que en vez de leer todo el contenido del archivo de una sola, me genera una lista donde cada elemento es un renglón.
Ahora, si yo quiero agregar datos al final de un fichero, lo único que tengo que hacer es cambiar el modo en que abro el archivo. En este caso tengo que usar el modo A. El modo A me indica que puedo agregar cosas al final de un archivo. De nuevo puedo entonces hacer un punto write y agrego una cadena al final del archivo. Y por último lo cierro. Y de ahí llegamos al método de seek. El seek me permite posicionar el puntero, es decir, siempre nos podemos parar en cualquier lado del archivo. Entonces, el puntero, por lo general cuando lo abrimos, se tiene que posicionar al comienzo del archivo. Entonces, el seek me permite manejar eso manualmente. Entonces, ¿cómo funciona? El punto seek recibe un entero, en este caso el 0. Si yo le paso el 0, aquí, por ejemplo, me permite. Si yo le paso punto seek 0, le estoy indicando que se pare al comienzo del archivo, es decir, al inicio del primer renglón. Luego de ahí, con el método read y pasándole 10, yo le estoy indicando que lea los 10 primeros caracteres. A su vez, por ejemplo, si yo quisiera pararme en la segunda línea, al comienzo de la segunda línea, yo abro el archivo, voy acá a tener primero un fichero .seek en 0, me paro al comienzo del primer renglón, después hago un fichero .seek, y lo que primero hago es leo la primera línea con la función readLine. A eso le saco el tamaño. Entonces, ahí hago un .seek del tamaño del primer renglón. Entonces, ahí le estoy indicando que se pare al comienzo de la segunda línea. Y de ahí ya lo puedo trabajar como yo quiera. Entonces, ahí estamos. Bien. Acá dice, se puede abrir un fichero en modo lectura con escritura, pero este debe existir previamente. Por defecto, el puntero estará al principio. Ahí ya nos está indicando que siempre el puntero por defecto se para al principio del archivo. Y si escribimos algo, se sobreescribirá el código. ¿Qué quiere decir con el método seek y read? A ver, acá tengo esto. Por ejemplo, que yo tenga este texto, y acá tengo otro texto. Entonces, cuando yo hago un punto seek de 0, le estoy diciendo al cursor que se me pare ahí, al comienzo del archivo. Ahora, si yo hago que un punto seek del tamaño del primer renglón, quiere decir el tamaño de este renglón, entonces el puntero se va a parar acá. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Es eso lo que hace el seek. Entonces, con el seek y el read, entonces podemos modificar alguna línea del archivo. Por ejemplo, yo tengo un archivo que se llama fichero2.txt y lo abro en modo escritura. Luego, tengo un texto que se llama línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Escribo el texto en el fichero y lo cierro. Luego, abro de nuevo el archivo, pero esta vez con el formato R+. Ay, me olvidé cuál era el formato R+. Bien, abre el archivo, fichero.2.txt, y el modo R+ significa que se puede tanto leer y escribir. Bien. No crea, solamente permite leer y escribir. Y escribimos el punto write, escribimos este texto y cerramos el archivo. Ahí. ¿Qué creen que pasó? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bien. Se sobreescribió.
Perfecto. Todo lo que yo había escrito acá, en el primer paso, ahora que lo volví a abrir el archivo en modo lectura y escritura, hizo que todo lo que yo escribí acá se pierda. Porque acá se abre al comienzo del archivo y pisé lo que había escrito. Sí, se sobreescribió. Muy bien, chicos. En el caso que yo no quiera que pase eso, tengo que cambiar el modo de apertura del archivo. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora si yo quiero modificar una sola línea, se sugiere leer todas las líneas de una lista, modificar la línea que necesitemos y luego, de nuevo, escribir todo al archivo. Esa es la estrategia. Entonces, primero, abro el archivo, lo abro en modo lectura y escritura. Leo todas las líneas del archivo con el punto readlines. El readline me va a traer una lista donde cada elemento va a ser un renglón. Entonces, supongamos que queramos modificar el renglón 3, que en este caso sería con el índice 0. Entonces, modificamos la línea que queramos, entonces modifico, esta es la línea 3 modificada, luego vuelvo a poner el puntero al inicio, llevo el puntero al inicio del archivo con .sig0 y escribo de nuevo todo el texto del archivo con la función writelines y cierro el archivo. Entonces, saqué toda la información del archivo, modifiqué la línea que quise y volví a pegar todo. Y de esa forma conseguí modificar la línea 3. Luego puedo leer el archivo con el método R, lo leo y lo cierro. Entonces, en resumen, cuando abrimos un archivo requiere dos argumentos: la ruta del archivo y el modo en el que vamos a trabajar el archivo. R solo es para leer el archivo. R más es para leer el archivo y escribir. W solo es para crear el archivo y escribir en el archivo. Y si ya existe, lo va a pisar al archivo y vamos a perder lo que ya había. A es para añadir contenido a un fichero existente. Y A más para añadir contenido a un fichero existente o que aún no exista. Y después hay como 5 modos más, creo. La función close sirve para cerrar el archivo. Si no lo utilizan, en algún momento se va a cerrar solo el archivo, pero para evitar inconvenientes, siempre cerrarlo una vez que lo trabajamos. Y luego hay una sentencia que se llama with, que nos sirve muchísimo cuando trabajamos con temas que requieran abrir y cerrar, como en este caso los archivos, que tenemos que abrirlo y en algún momento lo tenemos que cerrar. La función, o la sentencia with nos viene de 10, ya que nos permite trabajar con los archivos de manera más prolija. Y nos simplifica la apertura y el cierre del archivo en una sola sentencia. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un with y voy a abrir el archivo. En este caso, modo lectura. Luego le asigno un alias al archivo. En este caso es como poner una variable. En este caso, fichero. Luego muestro en pantalla lo que hay en el archivo y no necesito poner más nada. Una vez que salga de acá, el with me va a cerrar el archivo. ¿Se entiende, chicos? El with solo se va a encargar después de cerrar el archivo. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, de nuevo, repasando. Con el with, la apertura del archivo se hace en la primera línea. Luego, adentro, en el bloque de código, trabajamos con el archivo, o sea, lo procesamos. Y finalmente, cuando sale del bloque del código, el archivo se cierra automáticamente. Entonces, la sentencia with no es exclusiva para el manejo de archivos. Es una herramienta de Python para trabajar con gestores de contexto. Y es común su uso con archivos, base de datos y otros elementos que necesitan operaciones de inicialización y finalización. O sea, todas las veces que necesitamos trabajar con algo que haya que abrir y cerrar,
como archivos y base de datos, el width viene de 10. Bien, y hasta ahí llegamos hoy. CSV vemos la clase que viene. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí, nos evitamos el close. ¿Alguna pregunta? Tomo como que no hay ninguna. Pasemos entonces al siguiente, al práctico. ¿Todo bajaron el práctico, chicos? Sí, ¿no? Bien. Vamos aquí, ahora vamos al práctico. ¿Se ve, chicos? Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo trabajamos con archivos en Colab? Entonces, bajemos hasta acá, hasta donde empieza el tema de ficheros, y van a ver que hay una sección que dice montar carpeta de Google Drive. Vengan acá a la izquierda, hay una carpetita donde dice archivos, hagan clic ahí, se les va a abrir. ¿Por qué no me sale? Ahí está. Esperen que cargue, se les va a abrir un directorio. ¿Bien? Compilen este bloque de código. Esperen que cargue. Esperen que cargue. Le va a salir un cartel. Permitir que este cuaderno acceda a los archivos de Google Drive. Ponen que sí, conectar con Google Drive. Les va a pedir un correo electrónico para autentificar. Seleccionan el de ustedes. Acá les sale el famoso acuerdo de contrato, que nunca leemos y ponemos que permita. Y una vez que estamos ahí, esperamos que cargue. Y, esperen. Y acá me sale, montado a Content Drive. Y me dice, el disco fue montado en, y me da una dirección. Entonces, si yo vengo acá, donde está el directorio, y pongo actualizar, me aparece un drive, una carpeta, My Drive, y aquí sale todo lo que yo tengo en mi drive. Yo creo un archivo, una carpeta que se llama archivos, y ahí están ahí voy a ir creando los archivos que vamos a trabajar en el trabajo práctico. Si fueron a descargar a la página, a la plataforma, hay una carpetita en el módulo 5 que se llama archivos, hay 2 archivos ahí, bájenlo, porque eso lo vamos a usar en este trabajo práctico. Uno creo que era el personas.csv y el otro es el entidades.json. Bien, entonces, una vez que hagan eso, avísenme, así continuamos con el... Yo hago una primera parte del ejercicio 5. Profe, Sí, no entiendo qué pasó ahí. ¿Qué era? Originalmente, ¿qué era la carpeta esa a la izquierda, el icono? Y después de hacer correr las líneas esas, ¿qué pasó? bien. Esto acá es solamente un directorio, que me muestra el directorio donde está el Google Colab, este cuadro. ¿Bien? Sí, Entonces, yo al ejecutar este bloque de código, lo ejecuto, y lo que básicamente hace es, al drive personal de uno, sí, lo voy a dar acceso a este cuaderno. O sea, voy a tener acceso desde este cuaderno. sí. Entonces, cuando yo actualizo acá, ya tengo acceso al drive personal. ¿Ven? Este es mi drive personal. A usted le va a salir lo que ustedes tengan. Ah, ok. Entonces, dentro de mi drive, voy a hacer clic derecho sobre la carpeta, puedes crear una nueva carpeta, ponerle archivos, Sí, trabajemos todo con el mismo nombre, así cuando ustedes me copien sus ejercicios, yo lo puedo ejecutar fácilmente. ok. Porque si cambiamos la ruta, a mí se me va a complicar probarlos. Pero ¿Eso básicamente se hace eso. replica al drive? O sea, lo que Sí, hacemos en este drive. Ah, no, lo que vos guardes en esa carpeta se te va, o sea, lo estás en realidad guardando en tu drive. sí, ok. Es eso. ¿Se entendió, Jimé? Entonces, una vez que hagan eso y le aparezca acá ya su drive y armen una carpeta archivos y bajen los 2 archivos que están en la plataforma y los suben ahí, continuamos, así les muestro cómo trabajarlos.
Bien, ¿todos estamos ahí, chicos? Profe, entonces dentro de la carpeta esa My Drive creamos una carpeta que se llame archivo y ahí adentro hacemos la resolución. Sí, sí, sí. Ahí es donde va a estar donde van a vivir nuestros archivos, o sea, la ruta del archivo. Bien. Avísenme cuando estén todos ya ahí. ¿Qué es el warning? La advertencia es de que los archivos se van a reciclar cuando se cierre. No la vi esa advertencia. No sé qué. Da un poco de miedo. Cuando se cierre la sesión o algo así. Sí, sí, aceptamos todo, Carlos. Que venga el líquido, como diría Homero. Mirá, yo ya lo vengo esto ejecutando desde hace un montón y hasta ahora está todo bien, digamos. ¿Listo, profe? ¿Todos estamos? Bien, entonces una vez que ya estamos ahí, pasemos entonces al ejercicio 5. Esperen que borre este, porque este lo hice en la otra comisión. Eliminar archivo. Aceptar. Actualizamos y ahí ya no lo tengo. Bien, entonces el archivo 5 nos dice que hay que diseñar 3 funciones. Una función para crear un archivo de texto, otra función para abrir y mostrar el contenido de ese archivo de texto y otra función para guardar datos en el archivo de texto. Ese guardar datos, no se compliquen, creen una variable con alguna frase y usen eso para guardarlo en el archivo. Y dice, el archivo estará en tu Google Drive. Bien, entonces empecemos. Bien. Yo voy a hacer, entonces yo voy a hacer el crear archivo de texto y ustedes hagan los otros demás. Pero ya cuando yo haga este, ya van a entender todo. Entonces yo voy a hacer una función que se llame crear archivo. Y lo que siempre voy a necesitar es la ruta del archivo, que yo le voy a llamar ruta del archivo. Luego, adentro, en una variable, voy a hacer la apertura del archivo. Acuérdense, siempre abrimos el archivo, lo trabajamos y lo cerramos. Entonces, primero necesito abrir el archivo. Y acuérdense en que open necesita la ruta del archivo, que ya la tengo en mi parámetro. Y necesito crear el archivo, que en este caso lo voy a hacer ¿con qué modo? W. W, perfecto. Luego vendría el procesamiento del archivo, pero en este caso mi función es solamente crear el archivo. Entonces el procesamiento queda para la función que dice guardar datos. Entonces aquí ya una vez creado, lo único que tengo que hacer es cerrarlo. Bien, ustedes van a tener que crear entonces la función mostrar archivo y la función guardar en archivo. Luego, en el programa principal, yo necesito la ruta del archivo. Entonces, voy a hacer una variable que se llame ruta archivo y acá vean. Me dice que mi drive se montó en esta dirección. /content/drive. Entonces, voy a poner eso. /content/drive. Me dice que se montó en eso. Bien, y es verdad. Yo acá ya veo la carpeta Drive. Entonces, después de Drive, para llegar a donde van a estar los archivos, tengo que seguir siguiendo el directorio. Si alguna vez trabajaron con comando, esas cosas, lo van a entender al toque. Pero básicamente tengo que llegar hasta acá. Después de Drive, viene la carpeta My Drive. Entonces, de nuevo, la voy a poner acá. My Drive. Bien, ya me encuentro en este nivel. Ahora necesito ir a la carpeta archivos. Entonces, de nuevo, acá pongo archivos. Bien, ya me encuentro en este nivel. Ahora lo único que necesito es el nombre del archivo.
yo le voy a llamar ejercicio 5.txt, porque vamos a trabajar con un txt. Una vez que ya tengo, ¿se entendió, chicos, cómo llegamos a la ruta del archivo? Sí, profe. Bien, lo que ya hicieron, trabajaron con comandos, esas cosas las tienen claras, pero bueno, había que aclararlo. Bien, ya tengo la ruta del archivo. Entonces ahora lo único que voy a hacer es llamar a mi función, crear archivo, y le paso la variable a ruta archivo. Si yo ejecuto esto, se ejecutó, actualizo, y acá está, se creó el archivo. Bien, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es mostrar lo que hay en ese archivo y guardar algo en ese archivo. Lo pongamos en el otro orden. Guardemos algo en el archivo y después mostramos lo que guardamos. Bien, y acá les enseño algo de vital importancia para el desarrollo del ejercicio. Voy a importar la librería OS. Bien. Supongamos que estas dos es lo que tengo en mi archivo txt. Siempre hay un fin de línea. En este caso, el fin de línea acá es el, ¿cómo se llama? El salto de línea, ¿bien? Aquí yo tengo un salto de línea que me indica el fin de línea. ¿Se ve eso, chicos? Bien, entonces, siempre el renglón termina, el fin de línea se indica con algo. Por lo general es el salto de línea. Bien, en algunos sistemas operativos el salto de línea es el famoso /n. En otros sistemas operativos creo que es algo así, /r/n. Entonces, cuando ustedes vayan a guardar algún, supongamos, ustedes tienen esta variable. Y tienen una cadena de texto y luego quieren escribir eso en el archivo, tienen que agregarle ese salto de línea. Si ustedes le ponen acá, lo concatenan con el /n, en algunos sistemas operativos no va a funcionar y en otros sí. Y si ustedes le ponen el r/n, en algunos sistemas operativos va a funcionar y en otros sí. Entonces, para solucionar eso, ustedes pueden usar el módulo OS. El OS permite comunicarme con las funciones del sistema operativo en donde estoy usando el programa. Entonces, para solucionar eso, lo que hago es un s-punto y utilizo la función line_sep. Esto me va a traer el salto de línea en el sistema operativo que estoy usando. Y me ahorro un dolor de cabeza. ¿Se entendió, chicos? Acá arriba lo puedes poner, no hay problema. ¿El IO? Ah, no sé, no usé todavía IO. Pero al menos esto para que los trabaje. Bien, una vez esto, ustedes hacen las otras funciones. Cualquier cosa me van mostrando, me van preguntando. Con lo que vimos hoy, donde está ejercicios, podemos hacer el ejercicio 5, el ejercicio 7 y el ejercicio 9. Son 3 ejercicios para hacer. Bien, manos a la obra, chicos. Y me va a devolver la cadena de texto en una lista con las palabras que yo tenga ahí. ¿Se acuerdan de esa función, chicos? Bien, las recordemos. Era línea, esto funcionaba para cadena de caracteres. Split, y aquí yo le voy a pasar que el separador sea el espacio. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, esta cadena de texto,
y le hago un split, me va a devolver una lista donde acá voy a tener esta, el otro elemento va a ser cadena, el otro va a ser D y el otro va a ser texto. Esto es lo que hacía el split. Me agarraba una cadena de texto y me lo separaba en una lista donde cada elemento era una palabra, de acuerdo al separador que yo le indicaba acá. ¿Se acuerdan, chicos, de eso? ¿Lo tomo como un sí? ¿No saben? ¿No contesta? Sí, pero sí me acuerdo, pero no sé, ni me había acordado para invocarlo en este caso. Bien, Pero lo facilita un montón. acuérdense, vamos aprendiendo El tema herramientas. 3. Sí, vamos aprendiendo herramientas y la vamos a usar para el problema en donde mejor se adecue. Es decir, que si yo les doy un martillo, no van a empezar a ver todo como clavo, esa es la idea. Entonces acuérdense de que usen las mejores herramientas que tengan. Entonces acá me viene genial, porque yo ahora voy a tener una lista con cada palabra. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es, a cantidad, le voy a acumular lo que tenía en cantidad y le voy a sumar la cantidad de letras, de palabras que tenga mi lista. Y eso lo puedo hacer con el tamaño de la lista. En este caso, esto tiene 4, el len de palabras me va a devolver 4. Luego, por último, lo único que tengo que hacer es un print de cantidad. Vamos a ver, ahí. Bien, yo una vez que tengo eso, voy a copiarla en el programa principal. La ruta del archivo. Voy a copiar la del ejercicio 5. Esta. Y voy a invocar mi función contar palabras y le voy a pasar la ruta. En este caso, me debería dar 5 porque es lo que tengo acá. A ver, veamos. Ahí está, me devuelve 5. Si yo copio y pego esto abajo, me debería dar 10. No, no, es cierto que no sé si me deja grabar acá. ¿Lo vemos? A ver, me debería dar 10. Perfecto. ¿Ven? Y ahí ya funciona. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Repito, el proceso es el mismo. Se abre el archivo, se procesa, se cierra. En este caso, el WIT se encarga de cerrar. El proceso es algo de lo que ya venimos viendo durante el cursado. No es más que eso, así que una vez que ya practiquen esto, ya van a ver que es más de lo mismo. Una vez de esto, pasen al 9. El 9 está interesante. Si quieren, lo hacemos entre todas a tipo 8. Sí, Ariel, si hay comandos para copiar archivos y pegar a otros archivos. No entiendo. ¿Vos decís de moverlo de directorio o cómo? Me refiero a agarrar el archivo, ponerlo en memoria y tenerlo así y llevarlo para todos lados y modelarlo, modificarlo, sin necesidad de mandarle la ruta a la función, o sea, mandarle el objeto archivo. O sea, vos tenés el archivo que está almacenado en disco duro. Sí, Cuando lo abrís y, por ejemplo, le haces un archivo .read, sí, todo lo que está en el archivo ya lo almacenás en memoria y va a estar en esa variable. sí. Si vos querés, lo modificás, pero ahí ya está en memoria. Pero no hay así algo como un objeto para moverlo. O sea, son dos cosas separadas. Vos lo lees y ahí ya lo tenés en memoria RAM. Lo Ah, trabajás y si querés lo volvés a persistir en disco duro, lo tenés que volver a copiar al archivo. yo decía para usar el mismo archivo, para aplicarle diferentes funciones al mismo archivo y pasarle como argumento el archivo en sí o la imagen en memoria. O sea, por lo general se le pasa la ruta del archivo. Ah, ok. Bueno, Porque en eso estamos persistiendo en disco duro. O sea, si vos necesitas solamente trabajar algo en memoria, ya sería capaz otra estructura de datos. ok. El New Line Gime es el salto de línea. Y yo aquí le estoy indicando al archivo de esta forma
que la nueva línea va a estar dada por un salto de línea, ya sea si está escrito de esta forma o si está escrito de esta forma o esté escrito de esta forma. Poniendo comillas simples, le estoy indicando de las dos formas, para que si estoy en Linux no me tire problemas. Si querés no se lo pones y vuelve a funcionar, pero es para que lo tengan en cuenta si algún día usan otro sistema operativo y no saben por qué está fallando, puede ser el salto de línea. ¿Se entendió, Jiménez? Profe, ¿y el final de archivo se lo trabaja también el end of file? Porque ese creo que también varía de un sistema operativo a otro. Cuando finaliza un archivo creo que lleva una marca de final de archivo al final. Yo creo que acá Python lo trabaja internamente, Ah, bien, porque bien. yo creo que en C sí me acuerdo de tener que andar usando el end of file, pero aquí hasta ahora no lo vi. Así que algo hace internamente. Porque sí me acuerdo patente en C de tener que andar chequeando el end of file. Bien, lo pasé por el chat esto. No, profe, no lo pasó. Ahí lo paso. Y bueno, después de este quedaré a hacer el 9. Plantéenlo, está bueno. Jueguen con lo que les muestra ahí. Y a las 8 lo arrancamos a hacer entre todos. Eso básicamente te trae, si abrís el link ese, vas a ver que te lleva una página donde hay listados, donde hay canciones. Entonces, básicamente lo que está haciendo ahí es trayéndote solamente los títulos de las canciones. Por eso ejecutalo, jugá, entra a la página, ve qué hay en la página, ejecutalo, imprimí todo lo que hay en SOP, ve qué te trae, imprimí todo lo que es SOP 1, ve lo que te trae, investigás lo que te está trayendo y ya vas a ver qué es lo que... Pero básicamente eso. Entra a la página, saca los títulos de las canciones y te las trae. Eso es lo que, no sé si alguna vez usaron alguna extensión que vaya controlando los precios de algún producto. No sé si alguna vez usaron eso. Hay una extensión, creo, para Mercado Libre, donde vos entras a un producto y después te va avisando en el tiempo la variación de ese producto. Básicamente lo que hace es un web scraping. Entra, captura el precio del producto desde la página y lo guarda. Y es lo que hace, digamos, un web scraping. ¿Dónde está acá? Bien. Me sirve este que está acá. Bien, el ejercicio 9, chicos. Nos dicen que a partir del contenido... no estoy ni compartiendo pantalla, pues. Acá está. Ahí está. Bien. El ejercicio 9, chicos, nos dice que hay que, del contenido extraído de una página, hay que generar un archivo que guarde la información. Y la página contiene una lista de los temas principales de música. Y aquí nos dan la página. Si ustedes lo abren, nos lleva a una página de los 40, donde nos dice las canciones que están marcando éxito en el 2021 y nos van trayendo un listado con los temas. Bien, entonces, volviendo al ejercicio, en este espacio de código, lo que hace es hacer el scrapping de esta página. Es decir, nos va a empezar a traer solamente estos títulos, los títulos de las canciones. Es lo que está haciendo en este código. Si yo ejecuto esto, como pueden ver,
me trae en SOAP, me trae un listado con los títulos de las canciones. Si yo acá le pongo 2, me va a mostrar otra canción. Si le pongo 5, me va a mostrar otra canción. Si yo le borro el TXT, veamos que me trae. Me trae la etiqueta HTML y adentro está la canción. Y si imprimo solamente SOAP, veamos que me trae. Me trae una lista donde cada elemento es la canción. Bien, salvo el primer elemento, que es como el encabezado de la página, si así lo quieren decir. Es el título este que estaba acá arriba al principio. Esto de acá. Entonces, básicamente eso es lo que me trae en SOAP. Hasta ahí, chicos, ¿se va entendiendo lo que está haciendo acá? Bien, entonces, en base a eso, lo que me está trayendo en SOAP, yo lo tengo que guardar en un archivo. Entonces, armemos esa parte. Voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar acá en otro bloque de código. Y voy a hacer una función que se llame crear archivo y guardar, donde como siempre le paso la ruta del archivo y en este caso le voy a pasar una URL para traer la información que quiero. Adentro de la función, como siempre, primero voy a abrir el archivo, le voy a hacer un open, le voy a pasar la ruta del archivo y como lo quiero crear le voy a pasar el modo W. Luego voy a traer la información que quiero traer desde la URL, entonces voy a llamar a la función web scrapping, le paso la URL. Entonces ya tengo abierto el archivo y ya tengo el listado de las canciones. Y aquí voy a poner un contador y lo voy a poner en 0. Luego, como pueden ver, en SOAP me trajo una lista, es decir que es un iterable. Entonces yo puedo hacer un ciclo, un for. Entonces, para cada canción en SOAP, puedo ir iterando durante cada elemento, donde yo sé que cada elemento va a ser una canción, salvo el primer elemento del índice. Entonces, para cada canción de la lista, voy a preguntar si mi contador es mayor que 0. Voy a hacer entonces, si es mayor que 0, significa que ya salteé el primer elemento de la lista que no me interesa, entonces lo necesito escribir en el archivo. Y para escribir en el archivo, uso archivo.write y voy a escribir un str de contador para que me vaya poniendo la cantidad de canciones. Lo voy a concatenar con un guión y lo voy a concatenar con, acá le pongamos así, con lo que tengo en la canción, que vendría a ser, estoy escribiendo bien, creo que sí, borré lo que no quería borrar, pero bueno, no importa. Voy a hacer la canción, y acuérdense, la canción sola me trae las etiquetas, estas etiquetas que están acá, el H2. Yo no quiero las etiquetas, así que con el punto text solamente traigo el texto. Y a su vez, le voy a concatenar el salto de línea que voy a usar la función lineset para que me traiga la que esté usando el sistema operativo. Una vez de eso, lo único que voy a hacer es incrementar mi contador. Y por último, hacemos un archivo .close. Bien, entonces en mi programa principal, voy a tener la URL,
Necesito la URL donde voy a ir a buscar la información. Voy a borrar esto. Me quedo solamente con la URL. Necesito la ruta del archivo. Voy a copiar aquí. Voy a copiar esto. Le llamemos. Va a ser un TXT. Le pongamos canciones. Y aquí lo único que voy a hacer es invocar a mi función crear archivo y guardar. Le voy a pasar la ruta del archivo y le voy a pasar la URL. Entonces, si ejecuto esto, me sale OK. Actualicemos acá. Aquí está canciones, veamos qué tiene adentro y ahí está. Me escribió las canciones que extraímos de las páginas, numeradas. Y me trajo 21 canciones. Y eso es el ejercicio. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Como ven, no es más complicado que esto, es abrir el archivo, procesarlo y cerrar el archivo. Abro el archivo, lo proceso y lo cierro. No es más que eso. Y procesarlo es algo que ya vimos durante el cursado, digamos, es o pegar algo, o armar alguna cadena, o contar algo y después cerrar el archivo. No hay más que eso. Y ya, bueno, la clase que viene vemos empezamos a ver lo de CSV, que es más de lo mismo. Solamente la única diferencia es que en el archivo los elementos van a estar separados por coma, y nada más. Después lo mismo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe. Con eso del web scraping podemos sacar diferentes tipos de datos de una página web. Por ejemplo, si necesitamos valores o cosas por el estilo, también se puede hacer. Sí, vos podés hacer web scraping de cualquier página. De cualquier página puedes sacar información. Y sería con la librería SBS4 importando el Beautiful Soup. Creo que sí. Lo único que tenés que tener en cuenta es cómo está estructurada la página esa. Claro, se filtra por etiquetas, por algo así. Ah, bien. Hay que analizar solamente cómo está hecha la página. A ver, no sé si ahí se ve. A ver si yo inspecciono. Ah, no lo van a ver si lo ven. A ver, esperen. ¿Dónde está el share? ¿Dónde está mi DevTools? Ahí no sé si se ve la herramienta de DevTools. Un montón de código raro. Sí, se ve, profe. Bueno, ustedes cuando inspeccionan una página, por lo general es una página de este estilo, donde tiene un formato la página. Tenemos el header, secciones, etc. Entonces lo único que hay que averiguar es, ven, yo acá tengo un montón de artículos, es buscar después cómo se llama ese ítem en la página y después dirigirme a eso y sacar lo que está ahí adentro, digamos. Básicamente es eso. Ven, yo acá tengo una clase título, entonces yo puedo buscar todo lo que tenga una clase título y que me traiga eso. Y me lo voy almacenando en una lista. El único problema es que si después te cambian esa estructura, bueno, vos tenés que volver a actualizar tu programita para que siga trayendo bien los datos. Pero es solamente eso. Buenísimo, profe. Que básicamente lo que está acá, ¿ve? Acá en Web Scraping hace un request get de esa URL que le pasamos. Entonces le está pidiendo que me traiga, lo que tengo entendido acá, no sé esto que hará, pero acá, ¿ves? Dice que le traiga todas las etiquetas H2. Ve, acá me está diciendo que de esta página me traiga todo lo que tenga una etiqueta H2. El H2 es una etiqueta que le da indica un título en HTML. Ve, acá hay
un H2. Entonces que traiga todas las etiquetas que tiene H2. Y las canciones están siempre encerradas en esta página en H2. Entonces así va consiguiendo eso. El uso comercial. Me mataste, no sé cómo le podría sacar dinero a eso, pero sé que hay un montón de herramientas. Bien, copio esto, lo pasemos. Creo que lo había grabado ya, bueno, no importa. Pues volvamos acá y lo pasemos al chat. Y 7.2. Pero la extensión que yo le digo es usa web scrapping. Después, ¿para qué más se lo puede usar? No sé, imaginación solamente me falta. Que ahora no se me viene. Nos vemos, Roger. Sí, también. Sí, sí, es cuestión de imaginar nomás, la verdad. Estoy cero creativo ahora. Pero seguro que si ponen web scrapping ejemplos o aplicaciones, Google le va a tirar todo, ideas y ya cosas que usa web scrapping. Hay una página que yo sospecho que usa web scrapping, pero la verdad que no lo sé. O estoy hablando cagada, no sé. Hay una página, ahí se las paso por el chat, que yo uso todos los días, que se llama ¿Qué pasó?.ar, que recopila la información, las noticias más importantes de todas las páginas de noticias. Yo desconozco si las páginas de noticias tienen alguna API o algún lugar para consultar esas noticias, pero yo sospecho que trae todo con web scrapping, pero no sé, no tengo pruebas. Pero ven, ahí resume las noticias más importantes de cada diario. Y a mí me parece genial porque en un solo pantallazo puedo enterarme de todos. Yo sospecho que hace web scrapping, pero no sé. Sí, está buenísimo. Nos vemos, Pablo. Sí, está muy buena porque te marca el dólar, el Bitcoin. De todo un poco. La cartelera, las tendencias de YouTube. No lleva mal uso para las noticias y el dólar. En algún lado debe indicar cómo la hizo, pero no la tanteé. No, creo que lo hago usar. No sé si que estuve usando. La verdad, en el momento la encontré, no me acuerdo qué tecnología estoy usando. Pero es un proyecto que hizo el chabón por aparte. A ver, inspeccionemos. ¿Qué tiene? Parece que usa Tailwinds. Parece que usa Next.js. Parece. Tailwind sí, por los nombres de las clases. Y después no sé qué más. No, está interesante. Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Conoce alguna página para practicar este tipo de ejercicios que son más elaborados? Porque vi algunas páginas en internet, pero son como para ejercicios más simples. A mí, por ejemplo, en este me está costando mucho lo de hacer las rutas. ¿Hay alguna página donde pueda practicar ese tipo de ejercicio? La creación de archivos. De archivo, no, desconozco muchísimo. Todas las páginas que conozco son para hacer resolución por algoritmo, no trabajar con archivos.
Ok, gracias. pero no, desconozco. La ruta sí es solamente práctica. Si querés, si usás ya Visual Code, podés usar tus rutas locales nomás y practicar ahí. Pero no es más que eso. Nos vemos, Sandra. Eh, Ahí Carlos dice que instalé Ubuntu sin entorno gráfico, dice que trabajé todo con comando. No, dolor de cabeza al comienzo. Bien, chicos, si no hay... no, empiecen algo más fácil. Sí, Gaby, practica con esos ejercicios o inventate ejercicio, pero no conozco páginas que trabajen justo con archivos. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de todos y hasta el lunes. Nos vemos, chicos. Nos vemos el lunes. Trabajen con el proyecto final. Pásenos su repositorio. Pásenos a dónde van a subir las cosas. No se olviden. Para el viernes ya quiero tener lleno la planilla. Bueno, espero la Quilmes. No el repo, pero la Quilmes espero sí o sí. Bueno, chicos. Nos vemos.